Bueno, fijaros la cúpula, lo preciosa que es con las letanías, esa policromía, esa pintura tan bien lograda, que el parangón estaría con la decoración de la cúpula de Buen Suceso, que es muy parecida, aunque arquitectónicamente tiene otros elementos, pero la pintura es muy parecida, la forma de decorar. Las orlas con las visitas, con las imágenes de la vida de la Virgen está ahí. Esa es la huida a Egipto. Aquí tenéis el nacimiento en el pesebre con los pastores y allí los Reyes Magos. Los elementos en su mayoría siempre son exaltación a la Virgen y a las letanías. Y nada más, puedo decir más que aquí lleva siglos el camarín. Posiblemente aquí había antes una puerta para acceder desde una cámara hasta el camarín y a la capilla, pero por ahí pasa el tren y nos cortó el tren un trozo de la capilla. Por eso en el documento que os he leído antes reclaman que no tienen que hacer una nueva entrada, patatín, patatán, y un montón de cosas que estropeó el ferrocarril. Pues bien, si queréis algunos ver la Virgen por delante, pues yo lo único que os pido que la veáis por allí, porque esto es muy peligroso, ¿eh? Tenéis una imagen muy cercana de la patrona. La peana es buenísima, la peana es donde se sustenta la Virgen. La peana de plata, de Damián de Castro. Si vais a la Catedral de Córdoba, en el platero o el tesoro tiene mucho material de Damián de Castro. Le he dicho a un compañero, digo, no sé si está muy sucio o el pintor pintó ángeles negros, como decía Machín. No lo sé. Aunque angelotes negros los hay pintado en más de una basílica, iglesia andaluza. Era muy recurrente porque los criados de los curas y de las familias nobles de los pueblos en el siglo XVII y XVIII eran negritos. De ahí que se representen en muchos cuadros al niño negrito que lleva, por ejemplo, una sombrilla para que a la señora no le dé el sol, que le lleva la comida. Mira, sobre ese particular hay un detalle muy curioso que no conté el otro día en San Francisco. El fasistol, que es un mueble donde se colocan los libros, los cantamisales para poder verlos, porque si tú estás aquí y el libro está allí, pues no ves el pentagrama. Pues hacían unos libros enormes. Y eso se colocaba sobre un mueble. El mueble tenía 4 caras y había libros para que todos los frailes en el coro pudieran ver el libro. Pues el remate de uno de esos fascistoles es un niño negrito, porque lo dice en la crónica, y le llaman el fascistol del niño negrito o del negrito. Eso lo negrito se lleva como algo de lo puro, de niño puro, y ya te digo que los sacerdotes o monjas y la clase hidalga y noble tenían como criados a niños mulatos. Hemos visto, por tanto,
tres dimensiones del santuario de Belén: la documental, la capilla, y ahora terminamos esta visita con la devocional. ¿Fueron siempre las fiestas de la Virgen de Belén como las conocemos hoy? No, para nada. Todo es mutable y todo es evolucionable. Las fiestas de la Virgen de Belén se celebraban solo y exclusivamente en el santuario. La velá de la Virgen tenía lugar el 7 de septiembre. Entonces los palmeños venían al santuario. Era una gran movilización de caballería, de cruzar la barca, de establecer que iba a ser festivo, porque se venían aquí el 7 a la velá, pasaban la noche, me imagino que habría unas oraciones, cantando, bailando, comiendo y bebiendo agua de la fuente de Belén. Todo eran una crónica de festiva, y al día siguiente, el 8, tenía lugar la función principal a la Virgen de Belén en la ermita. La procesión, como hemos visto en algunas localidades, se hacía alrededor del santuario. ¿Hay alguien de aquí que haya ido a la Virgen de la Cabeza? Pues allí se hace así. La Virgen de la Cabeza baja del santuario y da una vuelta por las casas y por alrededor. No va al pueblo de romería. Eso ocurre en muchas localidades. Esa era la fiesta. La Virgen bajaba al pueblo solo cuando se le solicitaba en rogativa. Fijaros que el hermano nato que tenía esa potestad era el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento, el cabildo, como se decía entonces, acordaban que, acabo de leer esta misma mañana una de sequía, una que hubo en el siglo XVIII, en 1769, por ahí. Bueno, que había sequía, que había sobreabundancia de lluvia, que había peste, que había enfermedades, que había guerras. La Virgen, el cabildo solicitaba al vicario de la parroquia arciprestal que se trasladasen solemne, no podemos decir procesión, traslado, al pueblo. Y allí se le hacían misas votivas para pedir que acabaran las inclemencias. Fue a partir de la construcción del puente de hierro cuando va a cambiar la historia de la Virgen de Belén. Entonces ya las idas y venidas a Palma eran más frecuentes, al extremo de que por varias razones la Virgen permanecía meses en el pueblo. Por ejemplo, en un caso de epidemia, en un caso de la Guerra de la Independencia, pasó mucho tiempo la Virgen en el pueblo. Pero en concreto, a finales del siglo XIX, la Virgen pasa en varias ocasiones días en Palma, y es el cabildo el que acuerda hacer la velada en la plaza de la Constitución, así se llamaba entonces la plaza del ayuntamiento. Estamos hablando de la etapa de la restauración borbónica. Y ya se hace todos los años el traslado prácticamente a las puertas del 6-7 de septiembre, ni siquiera antes. Luego ya empezó a venir el 5, el 6 de septiembre con un traslado que no romería para celebrar la fiesta. Hay una imagen muy contundente de lo que eran esos traslados. No podemos pensar que tenía una imagen así rociera, de mujeres ataviadas de flamenco, cantando, etc. No. La Virgen de Belén era una cosa muy seria. Y entonces hay una fotografía donde se ven a dos mujeres al lado de la Virgen con unos grandes rosarios colgados, con las ropas hasta los tobillos, la Guardia Civil escoltándola. Era un traslado. La Virgen, después de la guerra, cuando se hace la nueva imagen de Sebastián Santorroja, es cuando un cura que llega a Palma, que se llama don Carlos Sánchez Centeno, en 1937, decide hacer una romería al estilo que él ha conocido en Huelva. Creo que él estuvo de sacerdote en Valverde del Camino, por allí por la parte rociera. Él vio esa influencia, le gustó y lo trajo a Palma cuando viene y dice: vamos a crear una romería. Y empieza a meterle bueyes, como en el Rocío, caballos, mujeres ataviadas de flamenca, caballeros vestidos con el traje corto, el sombrero de ala ancha, y es el que mete los bueyes. En Palma no había bueyes, se trasladaba en andas.
y empieza una romería donde se hacen carrozas al estilo rociero. Hay fotografías de la época donde todas las carrozas van con toldo blanco, globo, decoración muy rociera y con las grandes ruedas aquellas de los carros de los campos, de los boyeros y de los muleros, que los cogían de los cortijos y los aplicaban para la romería. Pero, como todo en la vida, llegó luego la crisis y os puedo asegurar que la Virgen de Belén bajó a Palma de todas las formas habidas y por haber. Quizás la más grotesca, permítanme la expresión, fue llevarla en un coche que lo adaptaron montando en lo alto de, no sé cómo decirlo, yo de automóvil entiendo muy poco, en lo alto del coche hicieron una estructura y pusieron a la Virgen. Es horrorosa, la fotografía es horrible. Bueno, la llevaron en carroza especial, la llevaron en anda, los bueyes desaparecieron, la Virgen entró en un declive muy grande. Luego, en los 70, finales de los 70, hubo un crecimiento de la cabalgata, pero ya eran carrozas de estas de papel, de hacerlo la decoración con papel pegado, papel y harina, y entonces era ya mucho de fantasía, hacer abanico, la mezquita de Córdoba, flores, mariposas, lo que fuere, al extremo de que se murió don Carlos y una de las últimas carrozas de aquel estilo fue hacer un caballo blanco a base de mucho papel blanco y al cura montado a lo alto, a don Carlos. Esa carroza también la recuerdo. Y tuvo una crisis, una nueva crisis, en la que pegó un bajón muy grande, en la que ya en los años 80 pues era romerías más de tractores cargados de gente, etcétera, etcétera. Bueno, en los últimos años hay un intento por recuperar la romería, pero que sepáis que la romería es de 1940 o 41, 42. En el libro Historia y Devoción viene la fecha y hasta el documento de creación de la romería. Eso en cuanto a la devoción, pero hubo un momento, un hito histórico para este santuario que le cambió su imagen y que fue la creación del mirador. Vámonos al mirador y respiramos allí y allí nos despedimos. Bien, la devoción mariana ha tenido momentos estelares como este de 1954. El obispo en aquella época es Fray Albino González. Este obispo era dominico, por eso vestía con talar blanco. Pero Fray Albino lo hemos citado en algunas ocasiones ya en varias visitas de las que hemos hecho. Es el famoso obispo que creó las 80 y tantas parroquias de la provincia de Córdoba. Este Fray Albino es quien crea la parroquia de San Francisco, la de la parroquia de la Concepción y la de Santa Lucía. Y él vino en el 54 a inaugurar este monumento que levantó la hermandad de aquel tiempo y la corporación municipal que presidía don Juan Martínez Bravo. Un pilar con la imagen de la Virgen de Belén. A la bendición le acompañó un joven sacerdote que sería el primer párroco de San Francisco, un palmeño, Juan Antonio Caamaño Doblas. Se ve en la imagen de la fotografía su presencia aquí. El mirador viene a culminar una presencia mariana en Palma muy importante, porque la Virgen de Belén tiene azulejos por doquier en Palma, en la calle Belén, en la calle Plata, en el Arco de las Monjas, en Huerta, en Camino, etcétera. Hay una presencia de la imagen de la Virgen de Belén. Pero hay unos azulejos muy bonitos que están colocados en el atrio del santuario y que estaban en la huerta de don José Gamero y que se la regaló a don Virgilio el cura. Don Virgilio el cura se los llevó a su casa en Saurdilla y lo tenía en la chimenea. Y antes de morir, él los donó al santuario y es unos azulejos que reflejan los milagros de nuestra patrona, que es una copia de otros azulejos que también puede ver en otros pueblos de Andalucía. Aquí estamos,
Hemos llegado a 2022, sigue siendo la Virgen de Belén un referente para todos los palmeños, está presente en nuestras casas, en nuestros nombres, en nuestras canciones, en nuestras tradiciones, y de aquí a unos días vendremos en romería, como dice la sevillana de Jesús Machado, que era Antonio Ortiz Laparte, un buen amigo, y que volveremos a llevar la Virgen al pueblo en romería y a celebrar su fiesta en septiembre. Mantengamos la devoción y el cariño a la Virgen de Belén, porque es un símbolo de unidad entre todos los palmeños, por encima de ideas, colores, pensamientos, etcétera, etcétera. La Virgen de Belén es de todos y todas los palmeños y palmeñas, de toda Palma del Río. Buenas noches, muchas gracias, queden con Dios. Aviso de navegante. Tenemos el próximo miércoles una visita a la huerta de San Vicente. Va a ser muy distinto de todo lo que estamos haciendo hasta ahora, porque aparte de conocer las huertas, vamos a disfrutar de música. En esta ocasión sí tendremos que tener un cupo de personas, porque no cabemos todo. Entonces les digo esto, que cuanto antes se apunten, mejor que mejor, porque el miércoles 10 nos vamos a Las Delicias, al lado de la huerta de mi amigo, de la Purísima, y lo que sí vamos a hacer una cosita, solamente vamos a hacer un trocito andando. Sé que hace mucha calor, pero por lo menos tenemos que andar desde Copisa, que está a 100 metros, pasamos por la Moraleda, la Purísima, San Francisco, y llegamos a Las Delicias. Allí conoceremos cómo es la estructura de los pagos, y tenemos un repertorio musical de temas muy bonitos. Vamos a tener una velada, que esa no va a acabar a las 10 como hago yo tan rigurosamente también. Vamos a prolongarla, ¿vale? Venga, buenas noches, gracias. Gracias. Este miércoles 10 de agosto, a las 9 de la noche, Historias a la luz de la luna se va a Los Pagos de Huerta. Un viaje por las huertas de Palma del Río, a la luz de la luna, con historias, leyendas, música. Vente. Este miércoles a las 9 de la noche te esperamos en la puerta de Copisa. Nos vamos hasta la huerta de San Vicente. Te invita el Ayuntamiento de Palma del Río.